Bueno, Javier, bienvenido a esta prolongación Gracias. del webinar que tuvimos el pasado día 21 de abril, en el que estuvimos hablando de OEE y realmente fue una convocatoria realmente interesante por el contenido que se produjo, por la gran afluencia de gente que tuvimos, prácticamente 400, algo más de 400 inscritos, 200 personas, 230 personas participando. Y aunque pudimos responder prácticamente bueno, prácticamente no, porque a muchas preguntas en el tiempo que teníamos destinado para el webinar, a través del chat que emitimos en YouTube se generaron muchas más preguntas. Y la verdad es que nos dio mucha pena no poder responder a todo el mundo y quisimos crear este pequeño contenido adicional para responder a algunas de las preguntas que se quedaron en el tintero. Te agradecemos mucho que nos dediques este tiempo extra, que estoy convencido de que la audiencia del webinar lo va a agradecer y todas las personas que en un futuro pasen por nuestro canal de YouTube seguro que van a poder encontrar aquí pues, un contenido adicional al del webinar de gran interés. Vale, Aprovecho esperemos antes de aportar empezar, algo. seguro que sí, seguro que sí. Aprovecho antes de empezar para sugerir a la gente que se suscriban al canal de YouTube de Sistemas OE, donde van a poder encontrar este tipo de contenidos y otros que iremos generando en un futuro. Y si te parece, Javier, pues paso a realizarte bueno, pues algunas de estas preguntas que decíamos que se habían quedado en el tintero. Pero antes de empezar, a mí me gustaría preguntarte, porque a mí también se me quedaron algunas cosas en el tintero, y me gustaría preguntarte si tú crees que el OE es un indicador válido para cualquier industria y, a tu juicio, ¿cuáles crees que son las industrias que le sacarían un mayor partido? Bueno, en principio, experiencias sobre el uso del OE en cualquier tipo de industria, incluso en empresas de servicios, son bastante frecuentes, ¿no? Yo en el ámbito del mundo de servicios no lo he trabajado mucho. Sí que es verdad que por su propia naturaleza y por cómo se definió en su momento, las empresas mejores o más idóneas para su utilización son aquellas que tienen producción repetitiva o por lo menos no quiere decir que hagan un único producto, sino que hagan series más o menos largas. Pensemos igual en más de un día, ¿no? Si en un día hacemos muchos cambios de productos, yo creo que los datos de OE que podemos encontrar se pueden desvirtuar un poquito. Pero en cualquier caso se puede aplicar a cualquier tipo de industria. Estupendo. Pues bueno, pasamos ya a una de las preguntas que quedó en el tintero. Nos preguntaban, decían, ¿valorar a las personas y hacer formación técnica puede ahorrar OE? No, yo creo que no. O sea, vamos a ver, yo creo que lo es un complemento. O sea, valorar a las personas siempre va a ser importante, ¿no? Desde el punto de vista de darles herramientas para que ellos puedan tomar decisiones. Si valoras a las personas y valoras el trabajo que hacen, no solo desde el punto de vista manual o desde el punto de vista de productivo, sino también desde el punto de vista de aportación de ideas, contar con herramientas como el OE, que te saca una radiografía perfecta de cómo funciona la máquina, puede ayudar a que esas personas saquen lo que ellos tienen dentro como ideas de mejora de su proceso de producción y el propio OE les ayude a ratificar que realmente esas mejoras son posibles y son viables si se llevan a la práctica. Luego, por lo tanto, formación a las personas en OE o en productividad o en eficiencia o en efectividad, cualquier cosa es positiva y es importante. Formación técnica, por supuesto, pero yo creo que no sustituye, sino que siempre complementa. Claro, claro. Luego nos preguntaban también, en una línea de producción, ¿cómo calcular, estimar el OE de un nuevo producto antes de su fabricación para estimar un escandallo? A ver, yo creo que no es compatible el OE con el desarrollo de un nuevo producto, o sea, porque yo creo que el OE lo que hace es muestra el comportamiento de un equipo cuando está funcionando, ¿no? O sea, si tú intentas sacarlo de previo, tú dices, ¿qué vas a estimar? ¿Un conjunto de averías posibles que va a tener? ¿Unos cambios que vas a hacer semanales, mensuales? O sea, yo creo que al final el cálculo de costes que tú haces, puedes usar el tiempo de ciclo, el único dato que te sirve de todo sería la estimación del tiempo de ciclo, para ver cuánto vas a usar la máquina para la fabricación de cada producto y estimar en base al OE actual que tiene el equipo en el que tú vas a trabajar, si el comportamiento es similar a otros productos, le puedes imputar cierta parte de esas pérdidas, pero yo creo que no es una herramienta que esté pensada para el paso previo a la operativa o la fabricación habitual dentro de la empresa. Entendido. Luego nos preguntaban también, ¿qué pasa con los tiempos de refrigerios
y el mantenimiento planificado, así como con el tiempo de las capacitaciones. ¿Cómo afecta esto a la disponibilidad? A la disponibilidad no le afecta, porque en principio, según los planteamientos de Nakajima, según el planteamiento del OE, los tiempos de descanso, los tiempos de mantenimiento preventivo planificado, son tiempos que se salen fuera del gráfico que trabajábamos. Si revisáis un poco el webinar, había una zona morada que estaba como fuera, en la que añadíamos esas paradas programadas, y el OE es justo la otra parte, una vez que hemos eliminado esa parte de paradas programadas. Luego, en principio, no le afectarían a la disponibilidad. Afectarían, en caso de calcularlo, a la utilización del equipo, que es un indicador que está, como comentaba en la sesión aquella, fuera de lo que es el cálculo del OE tradicional. Muy bien. Luego nos preguntaban también, ¿cuál es el valor de OE de una empresa de clase mundial en Europa? Yo creo que en el webinar me preguntaron cuál era el valor de referencia del OE en una empresa de clase mundial en el mundo. Yo no sé por qué Europa tiene que ser diferente. Tampoco va a ser diferente la respuesta que podemos dar. O sea, yo creo que el número tántrico este del 85% que arrastramos desde 1970 nos podría servir también, ¿no? Ya comenté también que en su momento el jugar con el OE te puede permitir hacer que casi puedas sacar el número que quieras si apuras las paradas programadas y las extiendes. Luego, por lo tanto, si queremos tener un número de referencia, vamos a quedarnos con ese 85. Si queremos conseguir un 85 lo podremos hacer, pero vamos, en principio yo no me atrevería a decir vamos a conseguir más de un 90% en disponibilidad, un 95% en rendimiento y un 99% en calidad, que creo que es la proporción que nos conduce a ese 85%, sino vamos a usar el OE para ver cómo estamos y hasta dónde queremos llegar. Claro, muy bien. Yo aquí, Javier, voy a introducir una pregunta de mi cosecha personal. Me gustaría saber, con tu experiencia, y has visto muchos entornos industriales, has trabajado en muchos de ellos, me gustaría preguntarte qué diferencia a las empresas que manejan a diario o se manejan a diario con el OE de aquellas que no lo hacen. Vamos a ver, yo creo que hay una diferencia y es, o sea, entendiendo manejar el OE como usar la salida que te ofrece el OE de conocer la evolución que tiene el indicador semanal o diario y poderlo de alguna manera compartir con la gente o poderle sacar ese rendimiento. Si solo lo registramos y reportamos, necesitas algo que te simplifique su cálculo para que no te quite mucho trabajo, ¿vale? Y eso creo que aporta muy poco valor si no damos un paso más. Entonces, aquellas empresas que emplean el OE como un punto de referencia para ver dónde están, para ver dónde quieren ir, para ayudar a la gente a proponer mejoras y verlas reflejadas ahí, creo que tienen mucho ganado porque disponen de un indicador, de algo que es infalible en el comportamiento del equipo para ver hacia dónde están yendo y qué están consiguiendo. Los que se quedan solo en registrarlo y calcularlo no tendrán ninguna diferencia más que un dato más, un indicador más, que colgar en los paneles o que poder ver su evolución, pero si no hacen nada con él, pues yo creo que no les aportará nada. Claro. ¿Qué clase de mejoras has observado de manera concreta en empresas que tienen implementado un sistema OE? Pues, por ejemplo, cuando tú sabes ciertamente que un producto tiene una peor calidad que otro y de alguna manera separas un OE por producto en calidad, ¿no? Y tú haces algunas medidas que van orientadas a reducir esas ineficiencias que tienes sobre el proceso de producción que están conduciendo a esos problemas de calidad, o analizas internamente por qué tienes un problema de calidad, la calidad mejora, el OE mejora. Hay muchas acciones que tienen que ver con el tema de la productividad, el rendimiento, la asignación de operarios y la relación que comentábamos con la productividad. Cuando tú asumes que defines o aceptas un tipo de rendimiento, te tranquiliza el no saber que has alcanzado un techo que tú te has impuesto directamente y puedes jugar con algunas mejoras de reasignación de operarios, de reducir algunas ineficiencias y paradas pequeñas para mejorar el ciclo, por lo tanto el rendimiento. Hay muchas mejoras y en temas de disponibilidad, pues todo lo que tenga que ver con acciones de mantenimiento. O una cosa muy interesante que se ha visto en algunos casos y es cómo mejorando el preventivo consigues tener más tiempo para fabricar y por lo tanto fabricas más productos y el OE te muestra que has mejorado haciendo paradas para poder realizar algunas tareas de mantenimiento preventivo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, volviendo un poco a las preguntas que nos hacían a través del chat, aquí te voy a lanzar una que es un pequeño clásico. Ella, en este caso era una chica, lo recuerdo, decía, lo has comentado al principio, pero ¿podrías aclarar si para ti esto es Big Data? No, es muchos datos. O sea, yo creo que al final las fuentes que tenemos, si os fijáis o si recordamos un poquito lo que estamos hablando de tiempo, y es tiempos, son todo tiempos, son unidades de horas, minutos, lo que queramos,
y son unidades de productos, cantidades que fabricamos. Luego, tiempos y cantidades de que fabricamos no son muchas fuentes distintas. Hacer cálculos del OE en tiempo real aporta más hacerlo en un horizonte, por ejemplo, de un día o de una semana, para poder tener una referencia más o menos temporal homogénea en la que si estamos 6 horas parando en un día, pues vamos a tener una disponibilidad muy pequeña. Por lo tanto, tendríamos muchos dientes de sierra, ¿no? Entonces, al final, el tiempo real tampoco es un problema y las fuentes de las que sacamos los datos son los operarios y las máquinas. Por lo tanto, en principio, comparar o mezclar muchos datos con Big Data no creo que sea... Incluso aunque tuviéramos datos de muchas empresas distintas y de muchas máquinas distintas, sería algo más o menos gobernable por equipos muy sencillos, incluso una hoja de cálculo sencilla. Luego, por lo tanto, considero personalmente que no podemos hablar de Big Data. Claro, muy bien. Luego nos preguntaban también, ¿no crees que las personas confunden el ruido con la señal y dan importancia cuando se mueve un poco sin sentido? ¿No crees que falta educación de mirar el comportamiento para entender? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que si tú estás mirando datos o estás viendo la variabilidad, no sabes mirar a qué se debe o no sabes educar tú tienes unas gráficas y por muy bonitas que las hagas son unas gráficas o por mucho que las manipules son unas gráficas y si haces medias de medias de medias tendrás gráficas que no tendrán ningún sentido si no aprendes a mirar, ¿no? Mirar el resultado, mirar el proceso, actuar sobre el proceso, ver el resultado. Creo que esa acción de interactuar con el proceso es muy importante. Luego, esa educación me parece básica. Claro. Tengo aquí otra pregunta. Decía, ¿es correcto calcular el OE global de la empresa? Me ha tocado ver organizaciones que promedian los OE de todas sus máquinas y lo reportan como un indicador estratégico. A ver, vamos a entender qué es el OE de toda la empresa. O sea, si lo que estamos haciendo es calcular el OE de cada uno de los equipos, de máquinas que están en nuestra línea de producción o de incluso equipos distintos de la línea de producción, y hacemos un promedio global de todo eso para dar un número, creo que de nuevo, otra vez, la media de la media de la media de los valores igual nos aporta poco porque cualquier variabilidad, cualquier variación que haya sobre los datos que estamos, o sobre los datos sobre los que se apoya ese cálculo del OE en una de las máquinas, ya va a hacer que nos desvirtúe o que igual se amortigue entre tantos datos. Si lo que estamos entendiendo por eso que podría ser es el poder comparar en situaciones distintas de dos entornos distintos máquinas similares, entonces puede tener cierto sentido. Pero entonces ya no estamos calculando un OE global. Estamos calculando un OE de referencia en la empresa matriz, por ejemplo, y compararlo con las empresas que están en otros sitios. Entonces ahí sí que puede tener un valor comparativo, siempre que las unidades que estemos manejando sean similares o los equipos sean similares. Pero en principio el global de media no le veo tanta utilidad. Claro. Efectivamente, así sucede en muchos de nuestros clientes que utilizan efectivamente, comparan cuando pueden comparar en igualdad de condiciones. Si no, pues esa es la clave. Estás en una situación injusta y estás generando más una confusión que una información válida para mejorar, ¿no? Otra de las preguntas que teníamos nos hacían era cómo hacer con máquinas que tienen muchas líneas de producción, distintos productos. ¿Cómo se mide el OE en ese caso? O sea, estamos hablando de distintas líneas, uno por línea, en principio. Igual la pregunta es un poco confusa, igual no estoy respondiendo exactamente a lo que preguntan, pero se puede interpretar como distintas líneas dentro de una máquina, dentro de una empresa, podríamos calcular el OE en cada una de las líneas de manera independiente, fijándonos en el recurso que nos parezca más importante, ¿no? Si estamos hablando de distintos productos en una misma línea, se puede hacer si tenemos en cuenta que cada uno de los productos tendrá un ciclo distinto o no. Pero en principio no supone ningún problema el hacer ese tipo de cálculos, es un poco más trabajoso, un poco más elaborado el tema de la recogida de datos, sobre todo para poder saber qué estábamos haciendo en cada uno de los días, si es que son productos que comparten los mismos recursos. Pero en principio, si son líneas independientes, podríamos calcular el OE en cada una de las líneas, si no hay relación entre ellas. Claro, perfecto. Luego aquí nos preguntaban también, yo utilizo este concepto del OE para empresas de servicio. ¿Entiendes que esto es correcto? El concepto de equipment lo asimilo como equipo de trabajo. No tengo experiencia. En entornos de servicios conozco gente que sí que se dedica a ese ámbito, en entornos hospitalarios, por ejemplo, o en incluso algunas oficinas en las que, de nuevo, volvemos a una cosa que creo que puede ser fundamental. Si aplicamos los principios del OE tal cual los hemos visto, sería, ¿qué es un ciclo? O sea, ¿qué es un ciclo de trabajo en una oficina? Es lo mismo si yo voy a pedir un préstamo que si vas a pedirlo tú. El tiempo de respuesta tiene que ser el mismo si estamos hablando de una oficina bancaria.
Si estamos hablando de un hospital, ¿es lo mismo la preparación de un quirófano para una operación que para otra? ¿Qué repetitividad tienen? O sea, sí que lo puedes usar, lo puedes adaptar. No soy nada amigo de trasladar, de coger la misma idea y tal cual intentar aplicarla igual porque no va a tener utilidad. Creo que hay que buscar la forma de medir la efectividad de ese proceso usando los mismos conceptos de pérdida de tiempo, pero adaptándolo a un entorno que posiblemente no sea el mismo que un entorno productivo. Pero ya digo que no tengo experiencia en ese ámbito, en empresa de servicio. Interesante. Bueno, Javier, ya estamos terminando, ya solo me quedan 2 preguntas. Y la penúltima sería, ¿qué tipo de sensores se usan para obtener los datos? ¿Qué tipo de sensores no se usan para obtener los datos? Sería mejor la respuesta, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de eventos que suceden en la máquina de inicios y fin de distintas etapas. Por ejemplo, el inicio del cambio, el final del cambio, lo podemos registrar con un final de carrera, una puerta que se cierra, un PLC que nos emite una señal, un sensor de presencia colocado cerca de la máquina, o sea, casi cualquier cosa que nos pueda medir el final de un evento que luego tendremos que tratar informáticamente para poder registrar y transformar eso a la fecha y al momento y a la duración de ese evento. Y luego estamos contando piezas, por lo tanto, cualquier contador de piezas o de pesos o elementos que nos sirvan para incluso sacándolo de alguna parte de la línea que pueda tener control de trazabilidad, cualquier cosa nos podría servir para contar. O sea, estamos contando piezas y contando eventos. Luego, cualquier sistema, o bien que esté instalado en la máquina o externo, nos puede ayudar. Y yo creo que las soluciones y las posibilidades, hay infinitas soluciones. Claro. Y la última ya, Javier, y esta me la he reservado y es una pregunta un tanto interesada, pero creo que interesante. ¿Qué crees que aportan tecnologías como la nuestra en sistemas OE para el cálculo automatizado del OE? Bueno, te voy a contestar un poco desde la objetividad, ¿vale? O sea, un poco saliéndome fuera de la solución particular. O sea, en principio yo creo que cualquier solución preparada para, sobre todo, la recogida y el análisis o la preparación de análisis de datos, simplifica tareas que son bastante incómodas de forma más o menos general, ¿no? O sea, lo que es el tener que recoger manualmente los datos o el tener que preparar esos datos de forma habitual o de forma rutinaria, creo que se simplifica mucho con soluciones que ya estén preparadas o soluciones que estén cerradas. En el caso concreto de soluciones orientadas a este cálculo del OE, yo creo que sucede un poco como lo que puede ocurrir o lo que ocurría hace unos años con los sistemas ERPs, ¿no? Los sistemas ERPs, las grandes firmas de ERPs tenían unas buenas prácticas, una forma de hacer que con poca adaptación por parte de la empresa, en algunos casos era más fuerte en algunos procesos, pero reconocía a la empresa que ese proceso no lo estaba haciendo bien, estabas aprovechándote del conocimiento de gente experta que había desarrollado una herramienta que te ayudaba a ti, te facilitaba la labor de pensar y repensar sobre lo que tú tenías que hacer, ¿no? Entiendo que en este campo concreto del OE, el contar con herramientas desarrolladas por expertos que han dedicado mucho tiempo a pensar cuál es la mejor forma de extraer esos datos y de agruparlos, te simplifica toda esa labor. Por lo tanto, creo que la aportación está en la simplificación del trabajo, que no deja de ser uno de los principios del Lean, ¿no? Si ya lo tenemos y si hacemos el menor trabajo posible, es puro sentido común. O sea, vamos a aprovecharnos del trabajo que han hecho otros y que nos facilitan este camino. Estupendo, Javier. Pues bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo este tiempo extra que nos has dedicado para no haber dejado ninguna pregunta en el tintero, para que toda la gente que participó en el webinar y que nos dejó una pregunta pudiera tener su respuesta. Estoy convencido de que van a encontrar esto muy interesante, tanto las personas que hicieron estas preguntas como aquellas personas que puedan volver a este contenido y disfrutarlo y seguir aprendiendo sobre lo que es el OE y la mejora de la productividad industrial, que creo que es una pasión que compartimos y que, como se vio en el webinar del otro día, a nivel mundial compartimos con muchísima gente. Javier, muchas gracias por este tiempo y nos vemos. A vosotros. Lo único, comentaros que si alguien que ve el vídeo, porque el vídeo, por un poco de seguimiento que he ido haciendo después, creo que se ha visualizado más de casi 1.500 veces en este tiempo y tiene alguna pregunta, creo que estaría habilitada la parte de comentarios y estaría encantado de repetir una tercera sesión de estas en las que retomemos esas preguntas o incluso, ¿por qué no?, plantearnos si la gente está interesada en hacer una sesión de estas en vivo, con preguntas en vivo. Bueno, pues lo iremos valorando. O sea que gracias por la invitación. Te vamos a coger el guante. Pues eso, para lo que queráis, encantado de colaborar con vosotros como siempre y nada, hasta la próxima. Estupendo, Javier, gracias. Un saludo.